Gracias por acompañarnos una vez más en Palabra de Mujer. Y hoy vamos a conversar de temas que les van a resultar muy interesantes. Para ello hemos invitado en primera instancia a Daniela Loaiza Durán, quien es parte de la organización Peras del Olmo. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y conocernos finalmente, estar aquí para hablar de esta fecha tan importante que es el 8M y bueno, con alguien que tiene el camino que tiene con respecto al feminismo. Para mí es muy bonito estar aquí, estoy muy feliz. Gracias, Muchas Daniela, gracias por venir. ¿Quién es Daniela? ¿Cómo se integra a Peras del Olmo? Bueno, empecé primero estudiando Derecho en la Universidad de Costa Rica y es inevitable que se vaya encendiendo como esta llama del sentido de justicia, pero desde que estaba muy chiquitita ya de por sí lo traía, por eso eventualmente sentí como esa necesidad de estudiar Derecho y una formación del CIEM como promotora de los derechos humanos de las mujeres fue lo que me terminó de definir como activista feminista en el 2015. ¿Cuáles son las actividades o a qué dedica la organización Peras del Olmo sus esfuerzos? Nosotras en 2015 empezamos como una alianza de colectivas feministas, entendiendo la necesidad de que las colectivas se vieran a la cara y que hicieran esfuerzos conjuntos para promover las cosas en las que creíamos, ¿verdad? Porque todas teníamos como el mismo objetivo, la misma meta, pero estábamos tal vez haciendo unos esfuerzos muy dispersos, no estábamos tal vez coordinando como podíamos, y entonces decidimos hacer esta alianza de colectivas feministas. Eso funcionó súper bien hasta que en 2018 decidimos hacernos asociación para poder recibir fondos y tener pues nuestra personería jurídica para actuar con digamos que en más espacios. Ok, vos decís las unían intereses comunes. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Cuáles son esos retos de Peras del Olmo? Bueno, inicialmente nuestro camino empezó con el acoso sexual en espacios públicos. Ese era nuestro tema, digamos, del que éramos abanderadas. Y lo promovimos hasta que finalmente se hizo ley, hasta que trabajamos en la redacción de un proyecto de ley y lo llevamos a la Asamblea Legislativa en conjunto con otras organizaciones y logramos que se convirtiera en una ley para el 2020. Se estaba firmando esta ley y pues estamos muy satisfechas con eso, muy felices, seguimos promoviendo este tema, pero ahora también trabajamos en derechos sexuales y derechos reproductivos. Ese es nuestro nuevo tema bandera en Peras del Olmo. Y dentro de ese tema, ¿cuáles son los principales retos que tiene Peras del Olmo? Bueno, el tema del acceso al aborto siempre va a ser un tema muy controversial, un tema que no se puede tomar a la ligera y que pues es necesario traerlo a la mesa tantas veces como sea necesario para que ningún decreto ni ningún proyecto de ningún gobierno que quiera retroceder en derechos humanos tenga acceso a delimitarnos aún más el acceso a nuestra salud sexual y reproductiva en Costa Rica. ¿Qué otros aspectos de la salud sexual y reproductiva son importantes para Peras del Olmo? La educación sexual integral es fundamental, porque un acceso al aborto sin entender a qué se está accediendo, por qué se está accediendo, no tiene ningún sentido, no tiene ningún respaldo y puede ser una nueva forma de violencia en contra de las mujeres, más bien puede ser usado como un arma de doble filo, porque no vamos a negar que siempre el sistema encuentra cómo convertir cosas que se han reconocido a nuestro favor para usarlos en nuestra contra. Entonces, la educación sexual integral es fundamental desde la edad en la que es necesario que se empiece a hablar de estos temas. No se puede nada más evadir el tema, como si no fuera una herramienta que necesitamos todas las personas para poder tener acceso a nuestra salud. ¿Qué han podido hacer en ese ámbito de educación? ¿Han podido incidir de alguna manera? Hemos podido realizar talleres en conjunto con Acceder y con otras colectivas. Hemos principalmente invertido mucho tiempo en educarnos nosotras, porque creemos que es muy importante que nosotras como facilitadoras de esta herramienta estemos tan completas como sea posible con respecto a esta información. Entonces, trabajamos en conjunto con la Sombrilla Centroamericana, que es una organización regional que nos colabora con talleres, con materiales, con insumos
con respecto a la pastilla del día después, por ejemplo, o la anticoncepción de emergencia. Exacto, la anticoncepción de emergencia. Entonces, pues todos estos insumos nosotros los canalizamos y se los facilitamos a tantas mujeres como podamos. Uno de los retos más grandes que tenemos es que el activismo es un montón de trabajo, pero es un montón de trabajo gratis, ¿verdad? Entonces, siempre estamos como buscando fondos, como buscando cómo nos apoyamos entre nosotras, qué podemos hacer, ¿verdad? Qué alianzas podemos formar para poder facilitar este tipo de espacios. Y han podido organizarse, además de con este grupo de sombrilla centroamericana, con algunas organizaciones en Costa Rica. Mencionaste Acceder, que es una de ellas. Sí, Acción Respeto es otra organización con la que hemos trabajado también. En realidad siempre estamos como en búsqueda de estos espacios. La pandemia nos afectó bastante. Claro. Fue como una pausa forzosa, ¿verdad? Que nos obligó a separarnos y tal vez a no vernos con tanta regularidad, y a que algunas mujeres no pudieran seguir en su activismo, y algunas organizaciones se hicieron más pequeñitas o tuvieron que reducir sus esfuerzos. Entonces estamos levantando, en este momento eso es lo que sentimos, que estamos levantando de vuelta y viéndonos y asistiendo a actividades para poder hacer otra vez estas alianzas que teníamos antes de la pandemia. ¿Y tienen planteados algunos retos específicos para el año 2023? Y bueno, y el entorno real que tenemos político y social de nuestro país actualmente. Pues sí, tenemos, más que todo hemos estado haciendo como un mapeo de cuáles son las necesidades que vienen en el momento en el que pues quedó este gobierno. Teníamos claro que teníamos mucho trabajo por delante para no retroceder y para avanzar lo que se pudiera de la manera más estratégica posible, ¿verdad? Porque hay temas que tenemos claro que si llevamos a la Asamblea Legislativa podrían más bien causar un retroceso por la composición actual de la Asamblea o por una reacción del Poder Ejecutivo en contra de estas acciones que estaríamos llevando. Entonces, es más que todo como con mucha cautela observar qué es lo que está pasando y tratar de informar a las personas siempre que aparezcan cosas como pues el tema del decreto, que el presidente no tiene idea, pero otras personas dicen que era el documento oficial que se iba a firmar, y que es un gran retroceso, una gran alerta para nosotras con respecto al acceso al aborto en Costa Rica. Y a la norma técnica en este caso, que Exacto, era con el aborto terapéutico. Terapéutico, que es otro tema completamente, porque es una interrupción voluntaria, una interrupción del embarazo en razón de la salud o la vida de la madre. Correcto. Muchas gracias, Daniela, ha sido muy interesante y muy valiosa su aporte y lo que nos ha contado que está haciendo la organización. Muchas gracias. Y quédese con nosotros porque vamos a continuar entrevistando a otras personas de organizaciones feministas en Costa Rica. Gracias por continuar con Palabra de Mujer, y ahora vamos a conversar con Carolina Corrales. Ella es integrante de una organización de Orotina, organización feminista, que se llama Brujas Renacentistas. Carolina, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación de Palabra de Mujer. ¿Quién es Carolina Corrales? ¿Cómo se integra esta organización? Cuéntenos un poquito sobre esto. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carolina Corrales, soy de Orotina, toda una vida de vivir ahí. Soy egresada de la Universidad de Costa Rica, del Bachillerato en Gestión Cultural, y como parte de este activismo y formarme aún más, ¿verdad?, para seguir en lucha, he cursado algunos cursos como en el CIEM, como promotora de los derechos de la mujer, y otras capacitaciones en el INAMU. La iniciativa nace precisamente en el 2020, cuando vemos esa necesidad de que haya una organización que vele por la igualdad de género en el cantón, por todas las violencias que se sufren, porque si bien ya habían organizaciones y colectivos, eran más enfocados en lo artístico y en lo cultural y no tenían esa visión de género. Entonces es así como nace la iniciativa, ¿verdad? Entonces yo le empiezo a comentar a algunas amigas, empezamos entonces a organizarnos,
abrimos nuestras redes sociales, hacemos una primer convocatoria y se empiezan a sumar poco a poco las chicas, algunas se enteran y les parece interesante, otras por precisamente situaciones de violencia acuden a nosotros como una manera de reforzarse, ¿verdad? De sentirse más seguras, y así poco a poco fuimos creciendo. Hasta el momento somos 18 chicas de varias edades diferentes. ¿Y están trabajando en conjunto con otras organizaciones de mujeres de la región o de alguna otra parte del país? Sí, correcto. Al tratarse de una colectiva regional, para nosotros de repente es a veces un poco difícil llegar a ciertas poblaciones o hacer ciertos tipos de proyectos. Entonces trabajamos muy de la mano con otras colectivas, como es el caso de la colectiva Hijas del Río, de Esparza. Asimismo, nosotras en conjunto conformamos Porteñas por el Derecho a Decidir, y así de manera integrada hemos realizado diferentes proyectos como talleres, capacitaciones, producciones audiovisuales, ¿verdad? Entonces ahí estamos de la mano también para viajar juntas a las marchas, para organizarnos para el 25N, para el 8M, y entonces así estamos siempre de manera muy colectiva y muy unida. ¿Han encontrado que la cultura de la zona pueda representar algún obstáculo, alguna dificultad que ustedes deban vencer? Sí, yo creo que más que la cultura es por un tema también de ser regionales, ¿verdad? Al estar hablando de lugares que están descentralizados, a veces es un poco difícil. No es que se viva más violencia, porque en todo lado lamentablemente claro, las mujeres viven violencia. El problema es más que las voces de las regiones se hagan escuchar. Entonces, de repente también el tema del conocimiento, es más difícil tener acceso al conocimiento. Entonces, eso hace que haya más prejuicios, ¿verdad?, a la lucha que nosotras llevamos. Entonces, claro que eso representa muchos retos, ¿verdad?, y que nosotras como colectiva en la región, que también es parte de nuestro propósito, tenemos que afrontar. A pesar de esos retos, Carolina, ¿han encontrado apoyo en algunas organizaciones o instituciones del Estado dentro de la comunidad o dentro del cantón? Claro, precisamente en el 2020, que fue el año en el que nacimos, cuando empezamos a generar esta red de apoyo, porque así se ve en el cantón, como una red de apoyo donde las chicas pueden acudir, precisamente el Departamento de Mujer de la Municipalidad de Orotina nos contacta y nos dice: mira, es que nunca había habido esto en el cantón, nosotros queremos que ustedes sepan que aquí pueden contar con todo. Entonces por ahí tenemos ese apoyo y estamos muy agradecidas. Ah, ok. Y dentro de otras organizaciones del cantón, otros distritos, otras zonas de la provincia que se hayan podido unir en el esfuerzo de ustedes, además de las que me has mencionado. De repente, únicamente a nivel institucional, la municipalidad. Ajá. Bueno, también está la Red Cantonal de la Mujer, que es una red, ¿verdad?, integrada por el INAMU, por el Patronato Nacional de la Infancia y diferentes instituciones que hacen análisis de los casos de violencia que hay en el cantón. Precisamente el año en el que nos fundamos se hizo un estudio que se llama Sembremos Seguridad por el Ministerio de Seguridad, en el que arrojaba algunos datos de cuáles eran las problemáticas más altas en el cantón, y uno de esos era la violencia intrafamiliar hacia la mujer, que tenía un 3,2 del porcentaje de 8 de las problemáticas que habían en el cantón. Entonces también eso fue algo que nos impulsó, ¿verdad?, a organizarnos como red para atender todo esto que estaba pasando. Por supuesto. ¿Y para el 8 de marzo tienen planeada alguna actividad? Sí, de momento estamos organizando un cineforo de proyectar una película que habla sobre los femicidios en las mujeres de Latinoamérica, y se piensa hacer 2 tandas, una en la mañana que está enfocada para... ¿A qué horas, perdone? Todavía no se termina de definir porque datos. Estamos coordinando con las instituciones. Porque tal vez sea una oportunidad para que las vecinas de la comunidad se enteren. Se tiene previsto, una vez que tengamos la hora, se va a estar publicando en nuestras redes sociales, Brujas Renacentistas,
Esta es dedicada más que todo para las instituciones, esperamos que lleguen muchas mujeres jóvenes, y la tanda de la tarde, que esa sí está proyectada para las 4 de la tarde, es abierta para todo aquel que quiera llegar. Ah, excelente. Entonces las personas se van a poder enterar a través de los medios de redes sociales de ustedes. Correcto. Ah, excelente. Vieras que siempre me queda la inquietud del nombre de ustedes, Brujas Renacentistas. ¿A qué responde ese nombre? Claro, Brujas Renacentistas tiende a llamar mucho la atención porque en la época del Renacimiento fue de repente una época no muy agradable para las mujeres, pero más que la época viene como del concepto de renacer. Renacer de entre las cenizas, haciendo referencia a todas aquellas mujeres que murieron en la hoguera y que bueno, nosotras volvemos a nacer una y otra vez y cuantas veces sean necesarias para continuar con esta lucha que no termina. ¿Algún mensaje de cierre que usted quiera mandar a su comunidad, Carolina, para que más mujeres se unan? Estamos totalmente abiertas a recibirlas, a trabajar en conjunto. Yo creo que trabajar desde las regiones es todo un reto, pero es una parte muy importante de la lucha general, de la lucha nacional en el país, porque como digo, aquí es donde surgen en las regiones gran parte de las desigualdades y muchas de esas voces que a veces no se llegan a escuchar a nivel país. Entonces es todo un reto, pero es un reto muy satisfactorio. Muchísimas gracias a Carolina Corrales por acompañarnos en Palabra de Mujer y mucho éxito con las Brujas Renacentistas y el esfuerzo que ustedes están impulsando en Orotina. Muchas gracias a usted que nos acompaña en Palabra de Mujer y quédese con nosotros porque ahora vamos a entrevistar a Génesis Cruz del Observatorio GEMA. Gracias por continuar con Palabra de Mujer y ahora vamos a conversar con Génesis Cruz. ¿Quién es Génesis Cruz? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy comunicadora audiovisual y multimedia. Actualmente soy presidenta de la Junta Directiva del Centro de Comunicación Voces Nuestras, que trabajamos comunicación con un enfoque comunitario, participativo y feminista. Y Voces Nuestras está integrado también dentro del Observatorio de Género y Medio Centroamericano, GEMA. Entonces vengo un poquito a hablar, ¿verdad?, de lo que hacemos desde ese espacio del observatorio. Este observatorio GEMA es reciente, tiene muchos años de conformado. Bueno, nosotras somos un grupo de personas que formamos parte de organizaciones, de colectivos y también personas profesionales que trabajamos en medios de comunicación, y en el 2010 decidimos juntarnos para participar de un estudio global sobre cómo son representadas las mujeres en los medios de comunicación. Entonces en 2010 nos juntamos para participar de este monitoreo global de medios y lo que nos une, ¿verdad?, lo que nos convoca es justamente nuestro deseo de hacer comunicación de una forma diferente, una comunicación que sea inclusiva, que refleje, ¿verdad?, cuáles son las necesidades de las mujeres y que también visibilice las formas estructurales en que actúa la violencia machista. ¿Cómo viene trabajando GEMA? ¿Qué es lo que ha logrado avanzar y hacer en esta materia? Bueno, es importante decir que el Monitoreo Global de Medios es una iniciativa, ¿verdad? Es un estudio, el estudio longitudinal más grande del mundo, de hecho, que se hace sobre el tema de género y medios de comunicación. Entonces, este estudio existe desde 1995, pero GEMA se suma a partir del año 2010. El estudio se hace cada 5 años, se analiza en un día que se selecciona al azar y que es secreto, digamos, que se nos da a conocer unos días antes. Se hace una captura de las noticias que hay en los diferentes medios de comunicación, radiofónicos, en televisión y medios impresos y digitales también, que se sumó el análisis de medios digitales en el 2015. Y lo que hacemos es analizar de qué forma son representadas las mujeres, cuánta participación tenemos en los medios de comunicación, si somos consultadas como fuentes, si somos sujetas de la noticia,
y también cuánta representación hay de mujeres comunicadoras en esos medios. Entonces hemos logrado sistematizar y aportar información, ¿verdad?, que es súper valiosa, súper importante para poder hacer incidencia y visibilizar cómo siguen perpetuándose estereotipos y desigualdades en los medios de comunicación. Este tipo de visibilización de información estadística y de datos es muy importante, ¿verdad?, para darle un respaldo a nuestros procesos de incidencia, para que se vea que realmente es una urgencia y una necesidad hacer comunicación con perspectiva de género en nuestro país. ¿Han encontrado ustedes que se representa la realidad de las personas y en particular de las mujeres en los medios de comunicación? Definitivamente es preocupante lo que nos arrojan los medios, porque no está representada la realidad de las mujeres desde una perspectiva que sea inclusiva y que sea sensible, ¿verdad? Por ejemplo, en los temas que son de violencia de género, el nivel más profundo, ¿verdad?, y cruel de la violencia, que es el femicidio, sigue representándose de una forma que no solo victimiza a las mujeres, sino que perpetúa los estereotipos de clase, de raza, de condición socioeconómica. Entonces, la realidad que están mostrando y construyendo los medios de comunicación no está abonando a transformar el imaginario sobre cuál es la vida y la realidad de las mujeres y cómo encaramos y sufrimos la violencia todos los días. Sigue habiendo una representación estereotipada, sexista, donde somos vistas como un objeto sexual principalmente, y si no, ¿verdad?, como víctimas, y siempre con un enfoque de mucho sensacionalismo en el abordaje de las noticias. Entonces sí es bastante preocupante y creemos que hay mucho que trabajar, mucho que transformar y que incidir para que eso cambie, ¿verdad?, y que las personas profesionales de la comunicación se sensibilicen y se eduquen en estos temas, ¿verdad?, que son temas de aprendizaje continuo y constante. Forma parte como de nuestra ética como profesionales estar formándonos y estar aprendiendo de estos temas. Y en GEMA eso es muy importante. Incluso contribuimos desde ese lugar a la formación de personas comunicadoras para que puedan incorporar esa perspectiva de género. Gema, estos hallazgos, ¿han encontrado ustedes alguna diferencia entre Costa Rica y otros países en la representación que se hace de las mujeres en los medios de comunicación? Bueno, a nivel global, lamentablemente, sí los resultados arrojan todos hacia esa desigualdad, ¿verdad? Como que sí nos muestran que es un problema global, sistemático, que todavía queda mucho camino por andar. Y si bien han habido algunos avances, ¿verdad?, en algunos momentos, lamentablemente, por ejemplo, en el 2015 más bien vimos un retroceso, ¿verdad?, en cómo son representadas las mujeres. Entonces, yo creo que esto es un problema que trasciende los países, trasciende nuestras realidades, que obviamente se manifiesta de diferentes formas en cada contexto, pero todavía sigue siendo una deuda pendiente para con las mujeres, el tratamiento noticioso. Génesis, perdón, te dije otro nombre, te dije el nombre de la organización. Génesis, en el contexto del 8 de marzo, que ya estamos próximos, ¿qué desafíos consideras vos que la organización GEMA tiene que incluir en la representación de las mujeres en medios de comunicación? Bueno, creo que hay que partir del hecho de que los medios de comunicación, incluso en el abordaje de coberturas a este tipo de fechas, por ejemplo, ¿verdad?, las manifestaciones del 8M o del 25 de noviembre, ¿verdad?, partiendo de esos momentos de cobertura noticiosa ya se reproducen muchísimos estigmas, ¿verdad? Se hace incluso una criminalización de los movimientos feministas, se trata de deslegitimar las luchas, ¿verdad?, con muchos argumentos que no vienen al caso en este tipo de fechas. Entonces yo creo que es importante seguir trabajando en incidencia pública y política, usar estos datos que son tan valiosos, como digo, y que nos dan un respaldo incluso internacional, para seguir llevando este mensaje a todas las y los periodistas que hacen cobertura no solo de estas fechas, sino de temas que tienen que ver con nosotras las mujeres y con todas las áreas, ¿verdad? La política, la economía, la ciencia, todas las áreas, ¿verdad?, que aborda la comunicación.
tienen que ser tratadas de una forma distinta en cuanto a cómo se representan las mujeres, a cómo se consulta también a las mujeres como expertas en las fuentes, o sea, tenemos que ser también más visibilizadas en esos espacios. Y creo que para este 8M nos quedan esos retos pendientes de seguir sensibilizando, seguir incidiendo para que se haga un abordaje más ético desde las noticias, desde los mismos también espacios de publicidad, que también es comunicación. Y pues nada, seguir organizadas para exigir que se nos represente con dignidad en todos los espacios. Génesis, muchísimas gracias, ha sido muy interesante, creo que la labor que ustedes están haciendo es importantísima, valiosísima, los medios de comunicación crean opinión, definitivamente, son un poder muy grande dentro de cualquier sociedad y les agradezco su trabajo y le agradezco a usted el habernos acompañado, de verdad hoy ha sido muy interesante. Muchas gracias a ustedes por estar una vez más con Palabra de Mujer y quédese con Canal 15 UCR, Televisión con Sentido.